Bienvenidos a una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Narco Morena, Narco Morena. Bueno, queridos amigos, era momento de empezar con un cumbión bien loco, dirían por ahí. Que ahora sí, ¿de qué vamos a hablar esta mañana de jueves 16 de octubre? Donde ustedes saben que este programa lo hacemos completamente en vivo. A los que se quedaron ayer miércoles por la noche esperando transmisión, pues fíjense que estábamos dudosos de cuáles eran los temas más importantes, veíamos muy aguado el asunto. Además de que ya traíamos cansancio generalizado, ya Aminadab y yo traíamos unas ojeras que llegaban hasta la boca, entonces había que descansar para estar más presentables. Bueno, hay varios temas, son algunos que quedaron pendientes de la cena de grillos, que serán comentarios breves, más lo que tiene que ver con la coyuntura hasta el día de hoy. Bueno, pues finalmente ya se aprobó la ley de amparo y sí trae una retroactividad disfrazada, toda la vara hasta adentro para el contribuyente, toda la impunidad para los del chaleco guinda. Retiran visas a más de 50 morenistas, ya está confirmado, ya algunos empiezan a decir voluntariamente, pues sí, sí me la quitaron a mí. El paro en el SAT ya creo que va por 48 horas, también hay nuevos impuestos, de eso estaremos hablando, porque si usted quería ir a ver al ratón Miguelito a alguna de sus sedes, ya sea en Florida o en California, pues ahora tendrá que pagar un billetito más por sacar a sus hijos del país. También el Fondo Mundial, el Fondo Monetario Internacional señala un déficit y una deuda histórica de este país que hacen que esto esté prácticamente al borde de la ruina y pues parece que Lili Telles trae una confrontación personalísima con Adán Augusto, que pues muy su problema, pero esto vuelve a exhibir y deja pues desnudo de cuerpo entero al movimiento de la cuarta trastornación. Queridos amigos, estos son los temas para esta mañana. Yo soy Octavio Catalán, esto es La Disidencia y arrancamos. Bueno, pues queridos amigos, es momento de entrarle con todo a los temas, no sin antes darle la bienvenida a este coequipero, dirían en la Fórmula 1, a este amigo de Fórmula y titular de este espacio también, mi querido Aminadab. ¿Cómo estás, brother? Hola Octavio, ¿cómo estás? Muy buenos días a todo nuestro querido público de La Disidencia, a todo el público de Traes gis, se escucha mucho gis, no sé si es un ventilador o traes algún ruido ahí. Es que está pasando algo aquí abajo de la casa que no puedo detener. Ahorita veo cómo le veo cómo le hago. La aspiradora. Algo, digamos que algo parecido que las damas utilizan para secarse el pelo, entonces a ver, ahorita debe haber bajado porque ya no ¿cómo se llama? Ya bajó, sí, pues sí, es que ya, pero bueno, vamos a esperar a que se termine de secar el pelo aquí las damas que viven en esta casa, y pues ahora sí que eso es lo que se oye. Pero bueno, ya no me dejas saludar a todo el público también de Wow MX, que nos vemos ahí el viernes, mañana como retransmisión. Ahora sí que pues un saludo también para todos ellos, y pues aquí andamos, mi querido Octavio, dándole con este país que, bueno, ayer el problema es que pues acababan de votarse los dictámenes de los impuestos y del amparo y todo aquello, entonces no teníamos como que muy claro los efectos, pero bueno, pues ahorita ya tenemos todo para nuestro querido público, toda la interpretación de este asunto. Oye, aprovecho para, a ver, espérame, ¿sí me escucho? Sí, te escucho. Sí me escucho.
Aprovecho para darle la bienvenida también a todos los amigos de Wow MX, a toda la banda de la comunidad de Escena de Grillos que se va conectando, a los que van llegando, que bueno, se han ido suscribiendo al canal, a los amigos de Wow MX, sobre todo a la producción, mi querido Aminab, que hay un equipo importante por allá haciendo posible que toda la barra de programación de Wow pues siempre surta sus efectos. Y bueno, pues bienvenidos a todos, queridos amigos. Vámonos rapidísimo con el primer tema, mi querido Aminadab, si estás de acuerdo. Déjame irme a alguno de los respaldos que tenemos. Saludos también al Malilian, no sé si anda José Juan por aquí, no lo he visto aún. Saludos al Malilian y un fuerte abrazo a Vero en su cumpleaños hasta las tierras del tío Sam, donde anda muy machuchona, disfrutando Sí. sus muchos Oye, años de trabajo bien lo habidos. que pasa es que ahora sí que ella, oye, ella sí viaja con recursos propios, no es como el changoleón que siempre está con sus viajes pagados y siempre vituperados. No, allá, ahora sí que esté allá ahora sí que disfrutando en la Gran Manzana, y así, porque en la Gran Manzana se disfruta mucho. No, no le decía, pero oye, ¿no sientes como que le pierdes? Y se reía, pero que a todo dar, que se Que la ande pase por bien en allá, su sí. Yo una cumpleaños. única vez fui para allá y pues sí, es que es una cosa impresionante la Gran Manzana. ¿Tú cuando fuiste todavía había Torres Gemelas? Sí, todavía había toros gemelos. De hecho, me tocó ir fui 3 meses después del primer atentado que hubo contra las Torres Gemelas, que fue, ¿te acuerdas que metieron un coche bomba en el Ujú. estacionamiento y lo detonaron? Que fue algo muy leve, y entonces me acuerdo que la, la mujer que estaba ahí una morenita muy guapa, por cierto, a la hora en que ve mi pasaporte me dice, ¿Are you Arabian? Porque decía que el Aminadab se le parecía como árabe, ¿no? Entonces, ¿Are you Arabian? ¿Are you Arabian? Así. Y entonces cuando le Sí, contesté, tiene toques "Soy", arabescos, sí pues tiene toques arabescos. bueno, finalmente es un nombre bíblico, ¿no? Entonces me acuerdo que le digo, soy mexicano, y que me mandan al cuartito, cabrón. O sea, entonces ya ahí ya no pasó nada, ¿no? Porque pues yo iba así de turista, sí, pero bueno, así me dieron mi bienvenida a que de hecho fue mi primer viaje a Estados Unidos. Entonces, bueno, pues así está la cosa. Dice Coret que buenos días, que anda ahí, que anda ahí de camuflajeada con otro usuario, que anda con este horario. Tenía rato que no hacíamos una edición Matutina, sí, matutina. no, hace tiempo Sí, que tenía, no. como que más de 3, 4 meses que no hacíamos Ya, una. pues sí, es que hemos estado, ya ves que todo el tiempo en el que estuvimos fuera de Reed, en la cena de grillos también, esa vez, fue antes de eso la última vez que hicimos, o sea que ya teníamos como desde julio, creo que no hacíamos un mañanero, pero bueno, no se preocupen, de todas maneras así es parte de lo que nos ayuda a ver cómo se mueve el programa, cómo se mueve tu canal. Entonces todo eso dice Carmen Raus al cuartito, sí, me pusieron en el cuartito de Carmen, sí, así estuvo Se, el tema. se fue con el auscultador manotas. No, hasta eso ahí ya no fue la morenita, sino fue un señor grande, así como ya más pasivo. ¿Qué estás haciendo por acá? No, pues vengo aquí a conocer los rascacielos, y ya tengo mis reservaciones para el Guggenheim y para ir a ver, ahí dice, ¿qué va a haber en Broadway? Le voy a ir a ver, Miss Saigon. Y no, pues que ahí cuando vas a eso, ya de que pasas los trámites migratorios, te diviertes mucho, y sobre todo aquella vez te das cuenta de lo que es el show business, cabrón. Imagínate, Es el segundo motor de la economía de los Estados Unidos después de la industria armamentística, por eso, o el show sea, business. imagínate, en esa obra de teatro estás ahí en el teatro de Broadway. Resulta que hay una parte donde están los vietnamitas escapándose ya que están queriéndose brincar a la embajada y todo eso. Y entonces aterriza un helicóptero en el escenario, güey. O sea, no manches. O sea, yo me quedé, o sea, eso no era un efecto especial de una película así no, era en el teatro, el helicóptero aterrizando y llevándose a los que estaban ahí trepados. O sea, no, o sea, una cosa impresionante, sí. Así se las gastan estos amigos. Especial, pero sí vale la pena. O sea, y qué bueno que Ver anda por allá y que se la pase sabroso en estos días por allá. Oye, mi querida Minada, pues hay varios temas.
Mira, bueno, ya lo platicábamos antes de empezar el programa, que parecería que todo es aislado, pero todo tiene que ver, mi querido Aminadab. A ver, el tema de la ley de amparo, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están buscando con la ley de amparo? Que no le estén pegando, que el contribuyente en su legítima necesidad de defensa y capacidad de defenderse, pues la autoridad no se los atore, ¿no? Y eso era posible gracias a una figura muy mexicana de Vallarta y Otero, el juicio de amparo, y están buscando pues partirle la madre a la figura internacionalmente conocida para la defensa de los ciudadanos a través de diferentes reformas en su articulado para que pues las fauces del Estado cumplan toda su efectividad para atorar al contribuyente y también para que tengan un margen de discrecionalidad los jueces que está de la chingada, mi querido Aminadab. ¿Y por qué decimos que esto no es un asunto aislado? Porque ya lo dice en estos de ayer, salió la nota muy temprano, no alcanzó a salir en la edición impresa del día de ayer, hoy sale en primera plana en el financiero. Dice el Monetario Internacional advierte sobre el déficit fiscal en México. Esta es la primera plana, pero déjenme decirles el contenido completo. Dice, eh, no solamente advierte sobre el déficit, sino que también va haciendo un tracking de la deuda pública. Dice, el gobierno mexicano registrará en 2025 el mayor déficit fiscal para un primer año de gobierno en un registro de al menos 4 sexenios de acuerdo con información del Fondo Monetario Internacional. Es decir, pues prácticamente de Fox para acá, ¿no? De Fox para acá, Fox, Calderón, Peña, López, con ese sería el quinto. Es el mayor déficit fiscal para el primer año del gobierno. Estamos, por ejemplo, estamos sobre 54.4 del Producto Interno Bruto. Esto es una cosa demencial, mi querido Aminadab. Dice, Correcto. la nota sale desde Washington, dice, el gobierno mexicano registrará en 2025 el mayor déficit fiscal para un primer año de gobierno, que en un registro de al menos 4 sexenios, de acuerdo con información del FMI, además de la deuda neta del gobierno, resultará la más alta en al menos desde el 2020, desde el 2006 y será superior incluso a la registrada en el año histórico de la pandemia. Es decir, sobreendeudamiento y gastas más de lo que tienes, que es un poquito lo que decías. Entonces, ¿por qué esto es importante y por qué esto va de la mano? Porque veníamos diciendo desde mucho tiempo atrás, los programas sociales van a generar un abismo, un hueco sin fondo, un hueco sin fin al erario. Alguien diría, no, podemos seguir con becas, el presupuesto de este país aguanta. Pues sí, si aguantas y quitas el Fonden y entonces vienen los desastres. Pues sí, si aguantas y tienes la red carretera hecha añicos y por eso estamos como estamos, por eso no hay inversión en nueva infraestructura. Es más, tú podrás haber visto, mi querido Aminadab, la inversión en infraestructura de los 8 no me acuerdo si son 8 o 9 billones de presupuesto que está aprobado, pues no es distribuido en todos los municipios, en todos los estados y en la federación, no es ni un billón en infraestructura, o sea, es una madre lo que tenemos para invertir y eso no es para infraestructura nueva, es para que medio soportes la que tienes y ahí a ver con qué media obrita sales a venderle espejitos a los mexicanos, cabrón, ¿no? Con un puente peatonal pedorro mal hecho que se va a caer, etcétera. Ya sabemos cómo se las gastan estos güeyes. Y entonces, como no tienen presupuesto, tienen que recaudar más. Ayer nos ensartaron pues más impuestos, derechos, contribuciones, mamada y media, que rayan hasta en lo ridículo, y con algunas cosas que a lo mejor hoy no vale la pena tenerlo, pero a lo mejor mañana, viernes, o vemos si el fin de semana nos da tiempo o ganas de hacer una extraordinaria, pero el tema de la traqueabilidad de las aplicaciones para ver qué compras, qué consumes, qué haces, qué no haces, qué ves, por parte del SAT, pues oye, ¿por qué el SAT tiene que darle traqueabilidad en tiempo real a lo que estás consumiendo? ¿No? Eso está bien cabrón, está bien invasivo a mi nada. O sea, ya olvídate del impuesto. Las nuevas facultades que se otorgaron
están ultra invasivas, pero ¿te acuerdas que ya lo habíamos platicado y habíamos dicho cuando hicimos aquel programa de el score social, que tarde o temprano esto iba a ser tendiente a lo chino, a que sepan qué comes, qué no comes, qué ves en la televisión, qué compras, y entonces eso va sumando puntos. Ah, este cabrón es afín, este no es afín, este va a votar por nosotros, este no va a votar por Ujú. nosotros, este es un fifí, este pide por Amazon, este ve nomás las series que ve en Prime, en Claro. HBO, en A ver, Netflix, este tiene dinero para pagar, este cabrón bombardéalo con este güey, no hay piedad en subsidios, no hay piedad en amparos, o sea, es una maquinaria completa de control opresivo sobre el ciudadano que, ya lo habíamos dicho, el estilo de régimen cubano y venezolano se basa en una sola cosa, miedo, que tengas miedo y que te sientas eternamente vigilado con la actuación del Estado. Finalmente, Aminadab, la gente del SAT dice, oye, cabrón, soy parte de esa maquinaria opresiva, soy los dientes del feroz animal que sale y muerde al contribuyente, a mis propios amigos, a mis propios familiares, porque pues, no son marcianos, ¿verdad? La gente del SAT también son mexicanos que saben el daño que están haciendo y entonces dicen, bueno, y además para los centavos que me pagan, van y se van a un paro de 48, que ya va para 48 horas, ya los están amenazando que si no levantan el paro, van a empezar a correrlos. ¿Y qué viene en paralelo? Lili Telles trae una confrontación personal, está exhibiendo una serie de videos que por cierto me parecen periodísticamente muy buenos, pero políticamente pues un desgaste personal que trae Adán y Lili Telles, no sé si necesario o no, pero nos deja ver a todos los mexicanos el nivel de corruptelas que hay adentro de Morena y con todos estos líderes que vienen de Palenque, Chiapas, de Macuspana y de todas esas zonas sur-sureste del país. Y finalmente se confirma que le quitan la visa a 50 morenistas con una nota, por cierto, no de Latinos, no del Reforma, güey, no, de Reuters, cabrón. De Reuters, donde ya no cupo margen de acción y ya algunos de los implicados ya salieron a decir, pues sí me quitaron a mí la visa, pero vendrán muchos más. Y yo creo que después de lo de Adán Augusto que está dando a conocer Lili Telles, el tema se va a poner muy intenso. ¿Con qué quieres arrancar? Son demasiados a ver, temas. sí, son muchos temas. A ver, yo creo que vamos rápido, primero la nota del financiero está del déficit, creo que es importante, porque no, la del déficit, esta, ajá, correcto. Mira, a nuestro público hay que explicarle por qué se da el déficit. Y es importante contrastarlo porque tú mencionabas lo que se registraba en los gobiernos previos al de Morena. A ver, en aquellos gobiernos, sobre todo a partir de hecho, en toda la historia en México ha habido política social y programas sociales y gasto social. O sea, en todos los tiempos lo ha habido y ha sido siempre un gasto creciente. O sea, porque primero en los tiempos del PRI, pues había todo este tema de que fuera una política pues clientelar, de estar de alguna forma estableciendo controles a través de las necesidades, todo aquello, pero quien institucionaliza esta política ya como un tema muy claro es Carlos Salinas cuando lanza el Programa Nacional de Solidaridad. Entonces, a partir de ahí vienen después los demás programas que cada sexenio ha ido poniendo. Entonces, ese gasto social, al incrementarse y al empezar sobre todo a generar subsidios generalizados, que fue el caso del Pronasol, y ahora los programas que está haciendo la 4T, ahí es donde el gasto se te dispara, porque por ejemplo, cuando llega Ernesto Cedillo, una de las cosas que hace es que cambia el criterio y en lugar de dar subsidios generalizados como los que daba López Portillo, que a la tortilla y que al transporte, y que a veces que había tortibonos y quién sé qué tantas cosas, entonces Cedillo empieza a focalizarlo y dice, a ver, no le vamos a dar indiscriminadamente a todos, sino que vamos a darle a quien realmente lo necesita, ¿no? O sea, sí era una política social de apoyo a los más necesitados, pero obviamente si tú vivías en las lomas, pues no te tocaba. Entonces eso más o menos siguió pasando en los gobiernos de Fox, que el programa Oportunidades
y que mantuvo Felipe Calderón. Pero entonces ya cuando llega la 4T, otra vez regresamos a los criterios de darle a todo mundo para que todo mundo votara por Morena, ¿no? Y entonces sabes que lo de los adultos mayores es universal y lo de las becas es universal. Entonces, bueno, entonces el tema es que, ¿qué es lo que provoca el déficit? Y eso es algo que lo platicábamos antes de entrar al aire. Es que el tema no es que el gobierno mexicano recaude poco, sino que gasta de más. O sea, todo esto que nosotros hemos advertido de que el modelo económico de Morena, que es reducir la inversión, el crecimiento, el desarrollo de las empresas y estar repartiendo el dinero, es un modelo inviable. ¿Por qué? Porque provoca estas cosas. Exactamente esto es lo que provoca. O sea, el hecho de que el gobierno necesita cada vez más recursos para repartirle a más gente porque les encanta así. Ahora ya le vamos a dar también a los adultos mayores de 60 años y le vamos a dar a las mujeres y ahora vamos a hacer una nueva beca para los jóvenes y les vamos a dar. Entonces, eso de dar a manos llenas, pues bueno, pues tendrías que tener una economía que estuviera en crecimiento mucho mayor, que tuviera otro tipo de ingresos. O sea, por ejemplo, el PRI lo hacía cuando el petróleo estaba en $100 por barril, o con eso lo hizo Fox también en ese tiempo. Pero lo que sucede ahora es que tienes una economía mundial restringida, tienes una economía mundial con mucha incertidumbre debido a los aranceles de Donald Trump. Fíjate, eso hasta ayer que fue la comparecencia en el Senado de Marichelo, lo estaba diciendo, no, es que ya cambiamos el paradigma, ahora es una economía con costos de entrada y no con acuerdos comerciales. Y pues sí, sí es eso. Y entonces estos siguen gastando como si la economía fuera de otro tipo, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, lo que está provocando, todo lo que les vamos a detallar ahorita de los impuestos, de los incrementos y de todo lo que tiene que ver con la persecución fiscal, para lo cual le están dando retroactividad al amparo, y violando la Constitución, aunque digan que no. Entonces, el tema es que es por esto. O sea, el origen de todo eso es esta gráfica donde nos explica que el gobierno gasta sin límites y no tiene para pagar. Y no tiene para pagar, y por eso no le paga a los proveedores, y por eso quiere que le regalen las medicinas, y por eso está pidiendo que todo mundo ¿cómo se llama?, se aguante, porque ellos tienen que seguir gastando, ¿no? Y lo peor del caso es que la gente no se da cuenta, y ahorita cuando hablemos de los impuestos explicaremos eso, de cómo mucho de la carestía y de la inflación, de que los precios están más altos, y ahora que entre en vigor los nuevos impuestos que empiecen a subir el precio de los refrescos, el precio ¿cómo se llama?, de muchas otras cosas, pues no te vas a dar cuenta porque el gobierno te esconde eso, y entonces en realidad te está dando dinero para que sigas alimentando la máquina de que el gobierno es el que te da todo. Entonces, ese es el primer tema que sí tenemos que dejarlo muy claro, que no lo pierdan de vista nuestro querido público, porque el déficit lo provoca el gobierno. O sea, es como cuando tú en tu casa gastas de más, cuando no tienes suficiente ingreso y te quieres dar una vida así de ricachón y eso, pues no puedes, ¿no? O sea, no es sostenible en el tiempo. O sea, tiene que haber una correspondencia entre lo que ganas y lo que gastas, y el gobierno entre lo que recauda y lo que está erogando, porque finalmente lo que teníamos, o sea, pues fíjate, a ver, pero teníamos un asunto, Octavio. O sea, en los tiempos, sobre todo en el segundo trienio de Ernesto Zedillo, y durante el gobierno de Fox, y durante el gobierno de Calderón, y durante los primeros 2 años de Peña Nieto, o sea, salvo los momentos de contingencia económica, que fueron la crisis de 2002 provocada por el bombazo en las Torres Gemelas, sobre los problemas económicos de 2007, que fueron los de la quiebra de la subprime allá en Estados Unidos, y salvo el tema de alguna inestabilidad económica que le tocó a Peña, que lo hizo salir de eso, los gobiernos mexicanos de ese tiempo tenían una cosa llamada disciplina fiscal, que mantenían el déficit cero, el déficit estaba bajo control. O sea, el gobierno tenía el equilibrio entre lo que entraba una cantidad y gastaba esa cantidad y no gastaba de más. Y entonces cuando llegó Luis Videgaray en el tercer año de Peña Nieto y empezó a gastar más, bueno, pues abrió un poco la necesidad ¿cómo se llama?, de querer estimular la economía a través de un mayor gasto. Pero acá el problema es que la 4T no estimula la economía, nomás la destruye repartiendo dinero que se esfuma, que es una riqueza que se destruye, y ese es el punto que es más importante hablar en el tema del déficit, mi querido Octavio. Ve esta gráfica, ve en actos de vigilancia, ven la cantidad de notificaciones que ahora tiene el SAT. Estamos hablando de las fauces del Estado a todo lo que da.
y cómo se ha hecho un animal simple y sencillamente salvaje, no técnico, porque técnico era hasta antes de López Obrador. Trataban de que la ley se cumpliera con respecto a la base gravable, las tasas correctamente aplicadas, la revisión, pero ahora simple y sencillamente es recauda. Nosotros, quienes nos dedicamos al trato todos los días con la autoridad, sabemos que hay estados de la República donde hay exceso en las facultades de la autoridad, excesos, salvajadas auténticas, y llegan, cobran con criterios que simple y sencillamente ni siquiera corresponden a la realidad con respecto a lo que dice la ley, y, y se van a un juicio. O sea, primero cobran, ¿eh? Y si no alcanzan a cobrar, tratan de embargarle las cuentas a las empresas, al contribuyente, le hacen la vida un infierno hasta que traten de que, pues, alguien pequeño doble las manos y digan, bueno, pues ya, y bueno, te doy una lana y ahí muere. Pero si se atreven a irse a juicio, ya hay juzgadores en algunas partes del país, sobre todo en materia administrativa, que dicen, mira, vas a perder 2 años de tu vida en este juicio de nulidad, en este juicio administrativo, porque el criterio va a ser en contra. Esto es un asunto recaudatorio y traemos línea de que todo lo que sea recaudatorio es palo para el contribuyente. Entonces, ¿dónde se salvaban? Cuando se iban al amparo. Bienvenidos a al Nuevo México. En el Nuevo México, los jueces del bienestar, si no tienen este tipo de criterios, los jueces de distrito, los colegiados, los magistrados, los ministros de la Corte, de tener criterios recaudatorios, es decir, en contra del contribuyente, es decir, te van a atorar a ti y a mí, personas de a pie. Te van a atorar primero la autoridad, luego el contencioso o el administrativo, luego te vas a ir al amparo y lo vas a perder. Siempre que se trate de impuestos lo vas a perder. Es decir, el Estado de Derecho no se acabó con esta reforma a la ley de amparo, ni con bueno, en buena medida sí, con la reforma al Poder Judicial, pero esto se acabó cuando llegó un presidente que dijo, a mí no me vengan con que la ley es la ley. Y ese fue el mensaje que le mandamos al mundo de decir, este es el nuevo México. Eh, si ustedes están viendo este programa sin un cafecito, échense algo más amargo que lo que estamos diciéndoles, porque esto sí está cabrón, queridos amigos. Este país ya cambió. Sí, no, y para mal, ¿no? Para muy mal. A ver, vamos a explicar. Mira, qué bueno que pusiste la gráfica esa de las acciones de recaudación, porque, a ver, en primer lugar, este gobierno lo que ha estado haciendo sobre todo es tratando de establecer lo que yo le llamaría el spam hacendario, ¿no? Porque la mayoría de estas cosas son notificaciones que te mandan a través del buzón fiscal y que están generándose por diferentes, ¿cómo se llama?, motivos, que tiene que ver con la manera en la que ¿cómo se llama?, la miscelánea te está estableciendo una serie de cosas, ¿no? Es decir, tú tienes que presentar tus declaraciones de acuerdo a lo que estés dado de alta, tienes que estar gestionando electrónicamente tus facturas. Si tú, por ejemplo, cancelas una factura electrónica, olvídate, o sea, eso te puede generar un requerimiento, eso te puede generar que te hagan una revisión, o sea, tienes detalles en donde por cualquier cosa, o sea, por el hecho de que tú recibas un depósito extraordinario a los flujos que el SAT tiene detectado, entonces ahí es donde el propio gobierno está dándose los pretextos y dijéramos, las situaciones para poder entrar a revisar tus cuentas, ¿no? Entonces, porque obviamente esto no se basa en el hecho de que tú como contribuyente tienes la obligación ¿cómo se llama?, de manifestar lo que ingresas, sino que el gobierno parte de la desconfianza de que tú no declaras como debes. O sea, ese es el punto primero. O sea, eres un delincuente fiscal de entrada para el SAT. Segundo, tienes este tipo de acciones, como tú dices, que son, por ejemplo, tomar como medida automática, son dos cosas. La primera es establecer un crédito fiscal, es decir, el gobierno determina por si me debes una lana, o sea, y puede serla por diferentes motivos. Y la segunda es que se dio facultades. Morena en los años pasados, en los últimos años de López, recuerden, ya cuando la mayoría era exigua en la Cámara de Diputados, ahí lo que hicieron fue establecer
que se podían embargar las cuentas y que se podían hacer cobros automáticos de los saldos de los contribuyentes, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese tipo de facultades que los diputados de Morena y sus aliados le dieron al SAT, fue lo que hizo que se disparara la cantidad de amparos, o sea, porque evidentemente es un abuso, o sea, el gobierno puede, o sea, en estas condiciones la Secretaría de Hacienda puede cobrarse a lo chino cualquier deuda, pero dice, bueno, pues el problema es que si tiene saldo, me lo cobro. Y si no, Y si me permites, Aminadab, estás siendo bondadoso cuando dices la Secretaría de Hacienda. Pero cuando uno analiza esto a detalle, es que Hacienda todavía tiene, y mira que lo voy a decir muy entrecomillado y con mucho respeto para todo tipo de contribuyente y audiencia que se haya podido ver afectada por el SAT, pero el SAT es un corderito. Es un corderito cuando lo ves contra secretarías de finanzas de los estados o contra las tesorerías municipales. oye, Ahí sí ves a ver, casos dramáticos espérate, donde destrozan al a contribuyente, ver, cabrón. amigo, Y el problema es que estos criterios van a irse en cascada hacia abajo. O sea, una cosa es que el SAT, que todavía con cierto nivel de decoro, te aplica con cierto nivel de decoro la ley, que pues ya nos la atoraron. Pero cuando esto empieza a desatarse con los presidentes municipales y con los gobernadores, esto va a ser una pinche locura. Esto va a ser una cacería de brujas, a cabrón. ver, Octavio, pero es que, a ver, para no ir muy lejos, el IMSS, cuando tienes una deuda con el IMSS, olvídate, o sea, esos igual te determinan ahí lo que, bajo los criterios que tú quieras, qué es lo que debes. Por ejemplo, si tú eres un empresario constructor que dicen, no, pues tú debiste haberle pagado a tus albañiles tanto y te aplican ahí, y ahí no hay manera de que, o sea, primero pagas y luego litigas, y es así más o menos es como lo que tú dices, ¿no? Pero a ver, O el Infiernavit, cabrón, no, ¿no? sí, bueno, pero el Infiernavit es hasta eso, o sea, pero a ver, el punto central, Octavio, es que lo que desata esta ola de amparos de los contribuyentes para tratar de defender su patrimonio y para enfrentar los abusos que luego comete Hacienda, porque bueno, a ver, yo no digo y no niego, por ejemplo, que existen empresas dedicadas a hacer facturas falsas, ¿no? Esas que Lili Telles dice que tiene Adán Augusto, por ejemplo. Tú tienes también el tema de la gente que luego para financiarse con el tema de que la situación económica no es muy favorable, cometen el error de que se financian a través de las retenciones que le hacen, por ejemplo, a su personal o que le hacen a los servicios que pagan, y entonces hay veces que indebidamente hay empresas que disponen de eso y ahí viene automáticamente la congelación de cuentas. O sea, cuando Hacienda detecta eso, ahí cuídate porque ahí, a ver, yo no estoy defendiendo a los que hacen eso, porque los que hacen eso, pues evidentemente, pues sí merecen que Hacienda les aplique todo el rigor de la ley. Pero el problema es que luego puede haber discrepancias con el cuento de que ellos mismos provocan los problemas. ¿Por qué? Porque le pusieron topes a la deducibilidad, porque te cuestionan los gastos que estás deduciendo, porque te están, ¿cómo se llama? Teniendo criterios así de auditoría en donde pueden ellos encontrar lo que son las discrepancias, ¿no? Por ejemplo, si tú a veces financias tu pequeña empresa con una tarjeta de crédito, pues obviamente no te coinciden los flujos que tienes de los ingresos de tu empresa con los gastos que estás haciendo, entonces bolas. Entonces, esas cosas son provocadas por el mismo entorno. Entonces, tú cuando como contribuyente los empiezas a explicar, o cuando alguien te hace un préstamo personal, a ver, tu pariente te presta dinero para que salgas adelante de una bronca, y eso ya te genera una discrepancia fiscal. Entonces, todas estas cosas son las que llevan a que tengas que litigar contra una secretaría que los robots de Hacienda, que son como los robots que tú decías hace rato, de los que te van a estar vigilando otras cosas, ellos simple y sencillamente, a la hora en que hacen ¿cómo se llaman? Las compuestas electrónicas, pues aquí hay una bronca y entonces congelan las cuentas, ¿no? Entonces dices, caray. Entonces, aquí es el tema donde lo que vemos es que la disposición que hicieron al tema de la ley de amparo de darle retroactividad, o sea, es gravísima, gravísima, porque no solamente la reforma en sí le da, a diferencia de lo que es el espíritu del amparo, y lo voy a tener que repetir para que nuestro público no lo olvide. A ver, el espíritu del amparo es defender al ciudadano de los actos de autoridad. Esa es la esencia del amparo.
la reforma que aprobó Morena, su nueva esencia es darle preponderancia a la autoridad sobre el ciudadano. El ciudadano se friega, el ciudadano tiene que estar indefenso ante lo que el gobierno presuma, ¿no? O sea, y ahí le sumas que, por ejemplo, a ver, ¿qué va a pasar? A ver, dime un juez que en estas condiciones vaya a resolver un juicio fiscal a favor de un ciudadano. Pues no, porque le van a aplicar la comisión disciplinaria esa que hicieron ahí en el ¿cómo se llama? En la Suprema Corte, o lo van a estar recriminando, o lo van a exhibir en una mañanera por andar amparando a contribuyentes e impidiendo que lleguen los flujos necesarios para que se les siga dando dinero a los pobres. Ah, bueno, entonces ahí está el problema principal de por qué está tan grave este tema del amparo. Pero, porque finalmente, ¿qué es lo que hace? En materia fiscal, o sea, lo que está establecido es que, en primer lugar, Hacienda te establece pues un procedimiento, te embarga las cuentas, o sea, te las congela o te puede hacer un embargo de lo que tengas ahí de activos. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Hasta ese momento, cuando procede eso, es cuando tú puedes interponer el amparo. Ya no lo puedes poner antes. Entonces, prácticamente lo que haces hasta que están los hechos consumados, es cuando tú puedes recurrir al Poder Judicial para que te defienda, o en este caso, ahí me hace falta quizá ver, por ejemplo, el tema del ¿cómo se llama? La Procuraduría para la Defensa del Contribuyente, qué acciones puede hacer para defenderte, si es que te va a defender. Pero luego después tienes que entonces, mientras tanto, el gobierno ya se quedó con el dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si se van a tardar, como tú dices, 2 años en llevarte un juicio de esa naturaleza, y al final del día te dan la razón, y Hacienda te tiene que reintegrar los activos financieros que te haya embargado, o una parte de ellos, o lo que corresponda de acuerdo a lo que se haya visto en el juicio, pues ya valió queso tu actividad económica, ¿no? Si tú eres un pequeño empresario, pues tu empresa ya se le cargó el carajo a tu restaurante, a tu taller, o por ejemplo, si eres un profesionista que trabajas a comisiones, pues entonces o sea, el problema es que el gobierno te arruina tu actividad económica. Ese es el poder que tienen con esto. Y además, y voy a aprovechar de una vez para decir algo que es muy importante, tiene que ver también con este último asunto que el senador Huerta Ladrón de Guevara metió, de darle retroactividad a la ley, y que lo quisieron medio esconder en la Cámara de Diputados, y que ayer fue aprobado en el Senado sin pasar por un dictamen de la comisión, sino que directamente en la minuta fue al Pleno para que no hubiera tiempo de discutirla. Entonces establece lo que yo le llamo, mi querido Octavio, y tú que eres abogado no me vas a dejar mentir, sienta un precedente terrible, que esto va más allá de la voracidad fiscal y va más allá de lo que es el propio amparo ahora para defender al poder. O sea, es una monstruosidad lo que decidieron hacer, y que según esto las informaciones es porque el ministro presidente Aguilar le pidió a Arturo Saldívar que pusieran esto de la retroactividad en esta ley de amparo, y que Huerta fue el que lo metió al dictamen, obviamente por instrucciones de Adán Augusto. Entonces, esto, Octavio, el problema es que le da un absoluto dejo ¿cómo se llama?, de inestabilidad al sistema jurídico mexicano. ¿Por qué? Porque está estableciendo el precedente de que, a pesar de que la Constitución prohíbe que la ley se aplique de manera retroactiva, porque un principio jurídico básico universal, o sea, no solamente en México, Octavio, es universal, el hecho de que tú tengas, en el momento en el que estás cometiendo ¿cómo se llama?, un delito, tengas que ser juzgado, o un caso civil, o un caso laboral, etcétera, conforme a la ley vigente, y no que lo que pasa es que ahora te van a aprobar una ley y te la pueden aplicar aunque no haya sido el Estado de Derecho en el que tú vivías antes. Esto, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo así absurdo, un ejemplo absurdo. Vamos a pensar.
Octavio Catalán y Aminadab han estado aquí criticando al gobierno y son sediciosos y son así No es cierto, yo terribles. los quiero mucho. Tú no No, digas espérate, esas no, cosas. no, sí la voy a decir, no, sí la voy a decir, no, a ver, la tengo que decir porque nada más para que es el ejemplo de lo que va a pasar con esta monstruosidad de este nuevo poder judicial antijusticia, injusto por donde se le vea. Vamos a suponer que dentro de un año bueno, vamos a suponer que nos quieran perseguir por nuestras ideas o ponernos al gobierno. A ver, ya saben, o sea, todo lo que tiene que ver con la censura y la represión y todo aquello. Ok, nos imputa el gobierno de que somos enemigos de la cuarta transformación y no sé qué. Y está el juicio, ¿no? Donde quién sabe por qué delitos nos quieran juzgar, ¿no? Pero dentro de 2 años resulta que establecen una ley que establezca los delitos de sedición y que ponga cadena perpetua a los críticos del gobierno, o chance y hasta la pena de muerte, y nos la aplican, ¿eh? Pero resulta que la disidencia la estábamos haciendo en el 2025, y estos ponen la ley en el 2027 o en el 2028, y entonces, bajo ese criterio, nos pueden mandar al paderón si quieren, ¿eh? O sea, esa es la gravedad de lo que acaban de hacer. Y lo peor del caso es que estos tramposos miserables, empezando por el señor presidente de la Suprema Corte, puede ahora con este precedente, va a empezar a decir, vamos a poder establecer una jurisprudencia para que otras leyes de las que ustedes quieran en cualquier parte del orden jurídico mexicano, ellos pueden decir, pues también, así por analogía lo que pasa con la ley de amparo, ahora va a haber retroactividad en materia civil, en materia penal, en materia administrativa, en materia laboral, o sea, entonces, ahora ellos van a poder decir con eso que la Constitución vale cacahuate, o sea, la parte de la Constitución esa donde dice que la ley no se le podrá aplicar de manera retroactiva a ninguna persona, pueden hacer lo que en la escena aquella de la ley de Herodes, agarrarla y arrancarla porque esa ya no sirve, esa es letra muerta, esa ya no existe. O sea, por esta cosa que aprobó ayer Morena. Y si la publica la presidenta de la República, que no mandó la iniciativa, ella no mandó eso en la iniciativa, era una iniciativa hija de la fregada, pero ella no puso el tema de la retroactividad. Entonces, si ella lo publica, entonces quiere decir que nomás le hicieron al cuento todo el grupo gobernante de Morena, porque la presidenta de la República puede objetarla. Tiene la posibilidad de decir esto no es y la regresa al Congreso. O sea, ¿cómo se llama? Y órale, vamos a revisar ella puede objetarla, pero el problema es que porque no la puede vetar de que no la publique. Pero si no la objeta, entonces quiere decir que son cómplices todos, el ejecutivo, el judicial y el legislativo, de darle en la torre al derecho positivo mexicano y a todas las garantías que se tienen en este nuevo criterio de la reforma de derechos humanos. O sea, de todo el derecho se va al carajo, porque ahora la ley va a ser retroactiva y conforme lo que la mayoría se le ocurra aprobar mañana, te van a fregar toda tu vida pasada. Eso es lo que es absolutamente inaceptable, inconcebible, y es una barbaridad que eso va a pegarle mucho mucho a la seguridad jurídica en el país para que traigamos inversión, esas que presumen que son muchas, pero estamos de veras indefensos ante un poder totalmente caprichoso y abusivo, Octavio. Pues te quedaste cortito con eso de completamente indefensos, mi querido Aminadab. Estamos, pues, empalados, dirían medievalmente hablando. Ya nos introdujeron todo por ahí y nos está saliendo por allá, querido Aminadab. Pero bueno, vamos a decir que nosotros somos unos eh, divulgadores de una fantasía, de una narrativa que quiere desprestigiar a este gobierno, que somos lo peor del neoliberalismo, que somos unos infames que seguro perdimos nuestros privilegios y pendejadas de esas, ¿no? Mi querido Aminab, pues ese es el nuevo México. Mira, ahorita lo que estás diciendo es, tiene que ver con toda una serie de medidas para que el gobierno siga destrozando más al individuo, ¿Y por qué lo decimos con tanto énfasis? Porque el gobierno no produce nada.
El único que produce en esta realidad material que tú, yo y los demás conocemos somos los individuos libres, haciendo transacciones espontáneas, libres, pensadas con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con el fruto de nuestro trabajo. Y el gobierno es una especie de rémora que está viendo qué es lo que va pasando en la realidad para de ahí colgarse y atorarte en una transacción. O sea, en esencia, es el principal extorsionador con licencia que hemos generado y todavía hay quien dice, ay, el Estado tan bondadoso. Y por eso las palabras son brutalmente peligrosas, Aminadab, porque este Estado extorsionador, este Estado expoliador, este Estado ladrón, eh, como no tiene nombre, tanta chingadera que hacen, todo hay que revestirlo con la palabra bienestar. Fíjate lo cabrón que es el lenguaje y fíjate lo cabrona que es la propaganda. Cuando ustedes ya escuchen en adelante cualquier cosa del bienestar, consideren que el bienestar significa a que se los están atorando, ¿eh? Se los están atorando con leyes abusivas, con más fauces del Estado, con más capacidad de expoliarte, es decir, de robarte, de meter las manos en tu bolsillo. Y eso es lo que estamos viviendo. Vean ahora que ya la maquinita para generar o los recursos ya se acabaron los fideicomisos, se acabaron los guardaditos, se acabaron las bolsas que había hecho con mucho trabajo, con mucha responsabilidad, con mucho esfuerzo, administraciones pagadas, se lo chingaron todo en un sexenio y no solamente se lo chingaron. El nivel de endeudamiento al que se llegó el sexenio pasado, no tiene parangón con nada de lo que habíamos vivido en los últimos 45, 50 años en este país. El sobreendeudamiento es una cosa grosera, por eso el FMI, el Banco Mundial, todas las autoridades internacionales dicen, México eh, ya no va a ser Venezuela, no, ya es Venezuela. O sea, cuando uno ve el sobreendeudamiento, el gasto público, el déficit, el nivel en el que tienen ensartado al ciudadano y donde además ya nos quitaron todo tipo de lógica de Estado de Derecho, México no va a ser Venezuela, México ya es Venezuela. Esa Venezuela opresora, esa Venezuela que en cualquier momento es un polvorín, en cualquier momento va a reventar la economía de una manera brutal. Pero aquí seguimos teniendo empresarios paleros que van y se sientan con la presidenta y salen y quieren calmar las cosas y dicen, no, todo va bien, la inversión va toda madre. Apenas ayer estuvo Marcelo Ebrard, don Empinócrata, diciendo, tranquilos, el Tratado de Libre Comercio nos va a volver a salvar, ¿no? O sea, como si fuera Clinton Salinas, ¿no? Este asunto. Y queridos amigos, esto no va a ser así. Esto no va a ser así. Ya reventaron la liga y estamos con un pedacito antes de que dé el chicotazo. Estamos parados ahí encimita, esperando que esto sea una catástrofe. Y como ya se les acabó el dinero, mi querido Aminadab, pues vamos a recaudar más. ¿Con qué vamos a recaudar más? Mira, más impuestos a la nicotina, nuevo impuesto en porcentaje, 100%, cigarros puros y otros tabacos 25%, puros hechos a mano 5%, videojuegos 8%. Los de las apuestas me valen madre, 67% son unos ludópatas. Luego, apuestas fuera de México, 50%. Certificación con vuelos de inspección, 57%. Se le van a cobrar a los drones de Donald Trump, ¿no? Así es. Yo creo. Sí, yo creo en eso. Oye, esos sobrevuelos son, le van a cobrar impuesto a los drones o quién sabe qué están pensando. Si alguien nos está solo escuchando, queridos amigos, pusimos en pantalla una tabla, cortesía, es la primera plana del Reforma el día de hoy en su tabloide, y donde está muy claro qué es lo que nos están poniendo, ensartando en pesos y también en porcentajes, en nuevos impuestos, derechos y pues todo tipo de contribuciones que se irán directo de tu bolsa a la de algún funcionario público para que se lo vaya y se lo gaste en una parrandota en Japón o en una casa gris. Ustedes saben. En Europa, cuando ya ves que Noroña se llevó hasta su esposa y
llevó cola y viajando en primera clase, y o sea, a ver, oye, no fueron a las, ¿cómo se llama? Allá no hay taquerías, sino que hay estas, ¿cómo se llama? Creperías y otras cosas ahí callejeras, pero, a ver, Octavio, pero antes de... Ve esta joya, pero fíjate, este me llama mucho la atención, este formato de salida de menores al extranjero. A ver, porque uno pensaría de manera breve, bueno, a ver, Octavio, pues, si te estás montando en un avión para irte a Disney o a donde tú quieras con tu chamaco, pues tienes 300, te sobran 300, ¿qué son 300 pesitos? Te sobran, pues los vas a pagar. Pero, ¿qué pasa con en el día a día en las zonas fronterizas donde cruzan familias con niños todos los días en las ciudades fronterizas? A mí, esto va a ser un tema, yo creo que en muchos casos muy escandalosos, ¿no? Es un tema que al menos en la zona fronteriza se puede convertir si no tiene algún tipo de reserva, que además pues, serían como zonas especiales, luego entonces otro tipo de discriminación especial de los impuestos que en teoría son genéricos para toda la población. Mi madre, cabrón. No. O sea, no tiene lógica, güey, no tiene pies ni cabeza esta madre, güey, ¿no? Yo creo que el tema de los impuestos le entramos ahorita después del corte. A mí me gustaría nada más retomar algo que tú decías al principio que me parece muy importante y que tiene que ver con todo esto de lo del derecho bueno, de ¿cómo le llamas tú esto de que el gobierno te fiscaliza y de que te tiene así medidito en cuanto a qué gastas? Y ¿cómo le llamas tú a ese concepto que lo has dicho 100 veces y no lo acabo de registrar correctamente? ¿El score social? El score social. A ver, es que este tema, yo creo que, y con esto antes de la pausa para no tardarme mucho, a ver, amigos, es que desgraciadamente la tecnología actual, o sea, todo lo que son el uso de el Big Data, de los algoritmos, de todo lo que es la inteligencia artificial y todo aquello, le da al Estado el poder de estar generando expedientes personales nuestros, los cuales no hay nadie que los revise en estricto sentido, o sea, están simplemente los robots acumulando información de nosotros. Es una información que tiene, a ver, cuando decían que lo hacía Cambridge Analytica, ¿qué es lo que ellos hacían? Ellos medían en tiempo real las reacciones e interacciones que tenía cualquier persona en términos de lo que eran sus preferencias políticas en las redes. O sea, esa era una pequeñísima parte de esto, que ya de por sí era monstruosa, ¿no? O sea, era una cosa así bastante peligrosa, ¿no? Pero luego tienes que las empresas que todos nosotros utilizamos, estas que tú mencionabas, Amazon, Temu, Mercado Libre, todas estas, ellos también obviamente tienen ese seguimiento y ese tracking de lo que son tus hábitos de consumo y de compra, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos lo que utilizan esa herramienta no es para influir en tus decisiones políticas como lo hacía Cambridge Analytica, sino ellos lo que hacen es influir o aprovechar lo que tú estás demandando como producto de consumo para ofrecerte lo que ellos venden. O sea, por ejemplo, si tú estás comprando lo que ustedes quieran, pues obviamente te van a llegar 1000 anuncios de lo que tú quieras, capaz que te animas a comprar algo de eso, ¿no? Y lo tienen que hacer a través de un bombardeo masivo de cosas, ¿no? Pero fíjense, aquí en México, donde ya se sofistica mucho esto, es cuando el gobierno, a través de lo que hablamos en el programa de la disidencia, cuando hablamos del gobierno espía, ahí tienes todas las herramientas en donde, a ver, desde cuando pides tu acta de nacimiento hasta tu acta de defunción, pasando por todos los trámites que vas a pedir, que te van a pedir tu firma electrónica, tu e-México. De todo lo que hagas a partir de tus declaraciones de impuestos, de tus, ¿cómo se llama? Ingresos al sistema de salud, de lo que estás gastando, como tú dices que lo está monitoreando el SAT y todo aquello. A ver, todo esto, lo que tiene es el potencial, porque no es un hecho que ya esté funcionando, pero tiene el potencial de que el gobierno va a estar acumulando toda la información cruzada, además, como ellos mismos lo establecieron, con los bancos, con las empresas, con los que hacen todo este tipo de transacciones. Entonces, el tema es que cuando el gobierno se fije en alguien, que puede ser cualquiera de nosotros dos, o el que salga públicamente, o el que haga una marcha, o el que forme un partido de oposición, o a ver, lo que tú quieras. O sea, entonces en ese momento el gobierno nada más le va a dar clic
a tu CURP, y entonces ahí va a aparecer todo esto. O sea, no solamente tu relación con el Estado, sino tu relación con el mercado, tu relación con los medios de comunicación, como tú dices, a ver qué programas ve, qué sitios visita aquí con tus navegadores, como en el Google, etcétera, etcétera. O sea, a ver, entonces el problema es que vas a tener un grado de espionaje tal y de invasión tal que yo creo que el gobierno te va a conocer mejor que tú mismo. O sea, el perfil que tenga va a ser mucho más profundo, porque tú a veces inconscientemente yo, por ejemplo, terminando este programa, a lo mejor me pongo a verme las noticias en diferentes portales que veo, que tengo aquí guardados en mis favoritos, o de repente puedo ver algún otro tipo de información de cuestiones más lúdicas, que si veo, por ejemplo, un canal de deportes, un canal de música, o que si en YouTube veo otro tipo de cosas que, bueno, todo eso lo va a saber el gobierno. Yo lo hago inconscientemente, pero aquellos van a saber, este cuate siempre anda viendo videos de comidas, o anda viendo videos de deportes, o videos de música, o videos de... O sea, a ver, ¿por qué el gobierno tiene que saber todo de ti más que tú? Oye, ¿qué marca de chones compraste en Amazon? O porque obviamente, pues ya, ¿quién compra en las cadenas aquí, en las que venden aquí en los paquetitos en los supers, ¿verdad? Porque eso también se va a dar cuenta, porque a ver, ¿dónde gastó? Pues fue al súper y pidió factura de esto. O sea, como tú dices, ya no va a haber manera de que te escapes de ese escrutinio que es totalmente autoritario, totalmente prepotente, totalmente invasivo, totalmente contrario a tu privacidad y a tu dignidad, a través de máquinas que están al servicio de un poder que es totalmente informe, totalmente carente de todo el tipo de límites y de ética y de lo que tú quieras. Entonces, eso es lo que estás expuesto, y eso es lo que, y nosotros no lo estamos diciendo así como para que les dé un miedo a ustedes, sino es simplemente para que tengan noción de que pueden o están ya en esta dinámica, y eso no significa que lo estén espiando ahorita. O sea, a ver, eso simplemente se activa, o sea, en el momento en el que el gobierno, como tú dices, le pone el ojo a alguien. Y ese alguien puede ser cualquiera de nosotros, pero O sea, estamos expuestos a eso. querido amigo que tú me escuchas, no está siendo espiado activamente en este momento por el gobierno, sino que el gobierno pasivamente está recopilando todo el tiempo información tuya para que cuando te portes mal, querido amigo, a ver quién es ese Por si se pinche ofrece, avisador. dijéramos que A por ver si se quién es ese ofrece, pinche avisador. tengo ¿Por qué todo para compras los partir. chocolates del influencer y te los traes en Amazon, cabrón? A ver, ¿cómo que estás pidiendo libros revoltosos en Europa o en Estados Unidos, cabrón? Porque te llegó tal día, entonces desde tal día empezaste a leer estas madres que te han influenciado para salir a hablar mal de Cabecita de Pañal, cabrón, ¿no? O sea, ya ¿Eh? pueden saber hasta esas mamás. Sí, Está cabrón, claro, ¿no? claro, o sea, no, sí, evidentemente, ¿no? Entonces, y por eso, y ahora que tengas tu CURP biométrica, pues ya sabes, ¿no? O sea, a ver, te van a poder checar hasta, a ver, ¿cuál es tu situación de salud? Este cuate ya se va a morir en 3 años, ya tiene cáncer, o ya tiene una enfermedad crónico-degenerativa, etcétera, No ha etcétera. ido al seguro, no importa, ve lo que ha comprado en la farmacia. No Claro, mames, o sea, cabrón. sí, oye, este cuate va ahí con el doctor Simi y pide sus genéricos así para tratarse la hipertensión, la diabetes, o ¿cómo se llama? U otro tipo de padecimientos crónicos. Oye, o va a los laboratorios a que le hagan análisis sobre tal cosa, se toma o sea, porque de veras ya es posible saber todo eso, cabrón. Pero el gobierno nunca te va a enseñar sus cuentas de dónde gastó, oye, cómo asignó. El otro día que vimos los contratos de esos de la publicidad ¿cómo se llama? Del tema que estaba relacionado con Ana Augusto, de las encuestas esas que supuestamente tienen a la presidenta, ya veías tú que los primeros contratos en 2018 decía, a ver, fue una licitación pública internacional, y fue una invitación a 3, pero ya después del 2020 todos eran asignación directa, cabrón. O sea, era pura corrupción, porque a ver, una asignación directa es porque ya hubo un arreglo previo. O sea, no crean ustedes que es así de que realmente están buscando la mejor opción. No, a ver, ¿quién nos deja más? Y se dejan pedir unos moches que ya los quisieran, aquellos que decían que el pan, los moches, de estos sí se mochan, ¿eh? O sea, olvídense, ¿para qué les contamos eso? Pero Es momento, ya es hora del corte. es momento de hacer el corte para nuestros amigos de WOW MX. Vamos a regresar para hablar algunos
puntos muy rápidos, algunos generales que se nos han escapado de este programa y tenemos muy poquito, tenemos un destacado nada más. Ah, no, ese me lo he hecho rápido. Vamos al día de los comentarios, queridos amigos. Los que nos están viendo en vivo aquí en mi canal, en mis redes, seguimos con la transmisión después de este corte. Un saludo a todos los amigos y a toda la producción de Wow MX, para quienes seremos una retransmisión en los siguientes días, queridos amigos. Sería mañana.